Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, esta historia maravillosa que nos cuenta Lucas. Lucas tiene como segundo libro, es decir, la continuidad de su evangelio, el evangelio de San Lucas y luego el evangelio, digámosle así también, de San Lucas, pero que ya se realiza en la comunidad. Es la continuación, querido Teófilo, ¿verdad? Es decir, el amigo de Dios. Vamos a mirar un poco este capítulo 16, especialmente el versículo 3. Pablo quería llevarlo. Se refiere a Timoteo. Estamos en este encuentro de Pablo con Timoteo. Le quería llevar, ¿verdad?, a Timoteo consigo. Y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Esta es entonces la realidad con la que se está encontrando Pablo. Y ante Jacob, capítulo 15, cómo estos judíos que venían desde la Judea, venían a predicar y a decirle a estos que fueron predicados y anunciados y se habían convertido con la predicación de Pablo y Bernabé, güey, yo pena peña circuncidar, no anda peña ponen la ley, diciendo peña salvamos, na peña salvamos. Opeando soñé, bueno, vos verás cuyo lleva. Tú irás cuyo, o sea, comenzaron a hervir ahí, a darse cuenta. Entonces la Pablo a Bernabé y oreja con agua, y entonces si nosotros no nos circuncidamos, es decir, un signo que en ese momento era esencial, fundamental dentro del judaísmo, la circuncisión. Hasta ahora los judíos, ¿verdad?, continúan con esta tradición. Bueno, y entonces Pablo dice, no, al que está viniendo del paganismo, entonces para ellos no es necesario, ese es un rito, ese es un signo externo. Como en muchos lugares ya del mismo Antiguo Testamento, viene Pablo con ambas, con ahora con viene con ambas, en Dupama que oía a Gamaliel, ¿verdad? Porque Gamaliel verdaderamente tenía una visión bastante amplia, bastante universalista de lo que era la buena noticia de Dios para la humanidad. El pueblo elegido, pero un pueblo elegido que se abre a la humanidad, se abre al hombre. No es simplemente para quedarse allí encerraditos. Nosotros somos el pueblo elegido, ñande cuete, ñande pea que amo, ¿verdad? Como últimamente escuchaba muchísimo y leía muchísimo, ¿verdad?, dentro de los WhatsApp, ¿verdad?, todo ahí, sobre todo por esta cuestión de las guerras, ¿verdad? Entonces, no, ahí, porque este es el pueblo, no, atención, porque
la universalidad ya, incluso en el Antiguo Testamento se nos habla, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tenemos una misión, es así. Todos somos elegidos por Dios, pero justamente para anunciar, y anunciar la paz, no la venganza, no la muerte, no la destrucción, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos son muy importantes que tengamos en consideración, y Pablo es uno de estos que anuncia verdaderamente y está diciendo, atención, tanto los paganos como nosotros, dice, tenemos lo mismo. Incluso después en la carta a los romanos, Pablo va a ser mucho más exigente porque él ya está teniendo una teología mucho más abierta y va encontrando también reacciones de las comunidades, unos que los reciben bien, otros que los reciben mal, incluso algunos que lo están apedreando y todo por lo que Pablo está diciendo. Pablo y ponete con la herea. ¿Por qué? Porque siempre nos desestabiliza el Evangelio de por sí, que te llama al amor al prójimo, que te llama al amor incluso al enemigo, que te llama al perdón, en fin, muchos elementos esenciales y fundamentales del Evangelio de Jesucristo, que no es fácil de ponerlo en práctica si es que uno no está bien preparado. Bueno, entonces aquí encontramos que Pablo, dice, consideración a los judíos que había allí, le manda circuncidar aquí a Timoteo. Él era hijo de una madre judía convertida al cristianismo y era hijo de un padre que era pagano. Y bueno, esta era en esa oportunidad la situación en que se encontraba. Entonces, decíamos en nuestra reflexión anterior que Pablo también es muy inteligente, porque en el 15 estaba luchando por la no circuncisión y ahora está pidiendo circuncisión para Timoteo. Pero como él es muy abierto, entonces uno puede entender. Entonces él entiende que con la circuncisión, por una parte, está haciendo como una enseñanza bien clara para este padre pagano. Es decir, mira que tu hijo verdaderamente ha asumido este evangelio. Es como una prédica, ¿verdad?, para la misma familia. Por otra parte también dice, por consideración a los judíos que había allí. Es decir, por un respeto también y por una forma de aceptar y decir, bueno, aquí a nosotros no nos interesa tanto, ¿verdad?, la circuncisión como tal, sino que el hecho de que nosotros queremos hacer el bien y que nosotros entramos y nos adaptamos verdaderamente entonces a los principios de una relación sana en la comunidad, es decir, una relación sana y linda con los hermanos. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, la palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro, y hoy con el libro de la sabiduría, capítulo 7, versículo 22, hasta el capítulo 8, versículo 1. En la sabiduría hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede. Lo observa todo y penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, los puros y hasta los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento a causa de su pureza, lo atraviesa y penetra todo. Ella es exhalación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso, nada manchado puede alcanzarla. Y así continúa esta definición
Imagina con sabiduría. Aquí tenemos 21 formas de definir la sabiduría. Y justamente 21 quiere decir 7, número perfecto, y 3 veces 7, 3 por 7, 21. Esto es lo máximo, dentro de la cabalística numérica, como nosotros sabemos, dentro de la Biblia. Entonces, cada uno de estos elementos y de estas características que se presentan aquí, nos llaman a nosotros también a poder tenerla, a poder vivirla. Entonces, ñandella es sana ave como si fuese un espejo, ayepa. Ñamañá y no bebe, ñamañá, peñan de corazón, peñan de ñiá, peñan de apetumba, esa pañandé, yaguereco, esta verdadera sabiduría que proviene del Señor. En primer lugar, hay un espíritu inteligente, ñay purú, peñan de acá, lleva, ñañe purú, yaye esa cuá, yaye esa peamba, epala yaya poain. No ser vendidos, anila yahati, detrás de cualquier cosa, sino que ñay purú, peñan de acá, lleva. Para poder tomar decisiones importantes, no ir simplemente detrás de propuestas falaces. Es santo, es único, es multiforme, es sutil, ágil, perspicaz, sin mancha. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo entonces comienza a ser definida esta sabiduría? Es la que nos ayuda a nosotros a ser auténticos, a ser personas que viven la misma palabra del Señor, a ser que en nuestra propia vida y en nuestra propia comunidad nosotros podamos tener características positivas, características que nos ayuden a nosotros a ser diversos, a ser diferentes, a ponernos al servicio de los demás. Con estas características nosotros estamos mirando, queridos hermanos, todo lo que es de provechoso para la comunidad y también para cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Que soy lo más valioso para ti. Oh. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles. Hoy subrayamos el capítulo 16, versículo 3. Aquí queremos entonces subrayar diciendo que Pablo le circuncidó a Timoteo por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Es decir, Pablo circuncidó a Timoteo. En cuanto que Hechos de los Apóstoles 15, Pablo argumentaba firmemente que no era necesario para los gentiles conversos el someterse bajo la ley de Moisés para la salvación. Ahora, sin embargo, es totalmente diferente porque es Pablo el que le está pidiendo. En el tiempo en que Pablo conoció a Timoteo, él estaba dando la noticia sobre este decreto que surgió en el concilio de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Esto es importante, es decir, pasar, dar a conocer, que todos estén enterados. Porque pea lleva la ñante ya ñemon que está cue, pea la ñante ya eva cue, o pesar entero que está igual, porque si no, va lo digo, la senda y cuál, no entendéis cuál, no, que se te ha comido ya por otras cosas, entonces va ella de ya está. Y enseguida vamos a estar juzgando y vamos a estar diciendo, va a ir con a los japoneses, vamos a dar picha guarey o lo que sea, te anda picha banaña lleva. Sin embargo, el hecho de dar a conocer, de anunciar, de dar esa publicidad, que todos sepamos, porque la comunidad tiene que estar enterada y todos tenemos que vivir de acuerdo a estos principios y valores aceptados dentro de nuestra comunidad. Pablo no contradijo en realidad su creencia o las conclusiones del concilio cuando circuncidó a Timoteo. Pero ya se llama Ere. ¿Por qué estamos diciendo que él no contradijo su creencia? ¿Por qué razón? Pablo no hizo esto por la salvación de Timoteo, ya dijimos. Pablo no está haciendo por la salvación de Timoteo, porque dice el que no circuncida no podrá salvarse. Pero Pablo no lo está haciendo para que Timoteo se pueda salvar, para que Timoteo estuviera bien delante de Dios, sino para que el estatuto de Timoteo, es decir, el estatus, el hecho de estar dentro de la comunidad bíblica, importante, el que está hablando, el cómo está hablando, en qué categoría se encuentra el que te habla. De por ejemplo, uno habla lo que sea de la Presidenta de la República, entonces, o otro lleva en de cualquier llevar y bueno, no me interesa. O sea, esto es importante, ¿verdad? Porque ese es un poco el relacionamiento humano, esa es la historia nuestra dentro de nuestra forma de relacionarnos. Entonces, Pablo no hizo esto, ya dijimos, por la salvación de Timoteo o para que estuviera bien delante de Dios. O sea, no es una cuestión de cumplimiento ante Dios lo que está haciendo,
sino para que el estatus de Timoteo como hombre no circuncidado de una madre judía no obstaculizara su trabajo entre los judíos y en las sinagogas. O sea que aquí, por eso yo le decía continuamente, y nosotros le hemos definido a San Pablo, añade ya hemos a San Pablo. San Pablo es un hombre parenético. Parenético, parénesis quiere decir justamente es un hombre pejeía o yapo, o si no, pejembia poru viveña de que tú ya va el calcular, va para las y ahí pe y pea lleva, va ese bañan de cuano. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que saber, y de eso tenemos que estar, pero súper, entonces aferrados nosotros, y tenemos que saberlo y conocerlo. Y bueno, y por eso entonces nosotros estamos encontrando esta realidad aquí. Pablo hizo estas cosas por el bien del amor que no haría por tratar de agradar a Dios a través del legalismo. Pablo entonces no le gusta el legalismo. Él incluso después va a criticar mucho, ¿verdad? La ley de por sí, el daño de Pablo, mata. Lo que le da vida es la interpretación, el esfuerzo y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Por la ley, porque después también eso podemos desencarnarlo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. He empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor, Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego toda a Él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad.
una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, y siempre a su lado viviré. Canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá.
Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me darán, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 estamos nosotros, y aquí estamos sobre todo estudiando, ¿verdad? Estamos entrando en uno de los elementos esenciales y fundamentales que la palabra de Dios nos pide, nos exige y al mismo tiempo nos anima a entender, a reflexionar y a saber. Aquí es con respecto a la circuncisión, es decir, Pablo, que en el capítulo 15 había peleado y había dicho que no hace falta ninguna circuncisión, ahora sin embargo para Timoteo es el mismo el que está pidiendo, está diciendo que es necesario que Timoteo se circuncide. Pero según la ley judía, Timoteo era judío porque era hijo de una madre judía. Timoteo, entonces, por el hecho de ser una madre judía, entonces él era judío, pero como no estaba circuncidado, era técnicamente un judío apóstata. Viendo por aquí, era un judío entonces apóstata, el hecho de no estar circuncidado. Se dan cuenta que Pablo y además, ya dijimos ya, él estaba formado en la escuela de Gamaliel, ¿verdad? En la escuela de Gamaliel. Entonces, conocía demasiado bien y ahí ya te presenta muy bien, ¿verdad? Entonces, por ser hijo de madre judía, ya de por sí, porque es la madre, ¿verdad?, la que da, en este caso, la identidad. Porque la mamá, pues, sabemos bien que es la mamá, ¿entendiste? El papá muchas veces no sabemos si es el papá, ¿verdad? Pero la mamá sí, Andi Catui, la mamá. Bueno. Aunque a pesar ahora también, ¿verdad?, que se pueden traer también fecundar, ¿verdad? Bueno, puede ser otra cosa. En aquel tiempo, por lo menos, esas cosas no existían. Entonces, estamos segurísimos que esa mamá era la mamá de Timoteo, ¿verdad? Y entonces, y como ella era judía, entonces él también, él es judío, técnicamente hablando. Pero técnicamente hablando también podemos decir que era un judío apóstata por el hecho de no estar circuncidado siendo judío. Su papá sí, era pagano, pero eso es como algo que queda de lado, ¿verdad?
Si Pablo deseaba mantener sus vínculos con la sinagoga, es decir, él que va y predica, entra con todos los judíos que están en el exterior, y Pablo cuando va, él va como judío, entra en la sinagoga, porque recuerden que el cristianismo no es una religión que está cayendo, no sé, de la Luna, de Marte, de Júpiter o de cualquier otro planeta. Como incluso yo escuché también por ahí algunas corrientes que dicen cualquier disparate, piensan que entienden la Biblia y que hacen una exégesis no sé de dónde. Dice que Jesús vino de otro planeta, que Jesús es un extraterrestre. Imagínense lo que dicen. Pero todo lo contrario. Nosotros hablamos aquí de encarnación, nosotros decimos Dios que entra en nuestra historia, todo eso, la historicidad. Y te habla y te dice que es un extraterrestre, por eso que hacía milagros, en fin, cuántas cosas. Dios mío y Señor mío, las corrientes, ¿verdad? De gente que dice, bueno, y entonces aquí, históricamente, nosotros podemos entender, pero muy bien, que técnicamente Timoteo en ese momento era un apóstata, ¿verdad? Por ser hijo de una madre judía y no estar circuncidado. Pablo ciertamente que quería seguir manteniendo estas vinculaciones, los vínculos con las sinagogas, porque él iba y predicaba. ¿Pero qué es lo que predicaba? Y él predicaba, en realidad, predicaba el judaísmo. Pero hablando de la historia de la salvación, hablando de las promesas de Dios, todo el Antiguo Testamento nos habla de que Dios enviaría a su Mesías. Y entonces, ¿qué es lo que ellos están predicando? ¿Qué es lo que es el cristianismo? El cristianismo es el cumplimiento, es decir, todo lo que Dios había prometido que se realiza ahora en la persona de Jesús. Así de sencillo, ¿verdad? Esto es lo que nosotros entendemos y encontramos en el Antiguo Testamento. Es decir, la realización, la planificación de todo lo que Dios ya había prometido a través de sus profetas y había prometido al pueblo de Israel. La liberación y la salvación a través del Mesías. Entonces, ellos dicen, aquí en la persona de Jesús se ha realizado lo que Dios había prometido. Jesús es el Mesías. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Punto 12 de este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica formula la siguiente pregunta: ¿qué es la tradición apostólica? Y responde: la tradición apostólica es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones, hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo dio un gran mandato: id al mundo entero, proclamad el Evangelio. Recordáis que en el punto anterior yo insistí en esa frase de Pablo: ay de mí si no evangelizare. Bueno, pero esa evangelización no comienza con nosotros. Es muy importante que entendamos esto. La evangelización no es una iniciativa mía particular, o uno que se cree muy inspirado, que igual pues piensa él, ¿no?, que tiene pues mucha originalidad.
se lanza él en solitario a llevar adelante esa obra de predicación y de difusión del mensaje de Cristo. Sería pues absurdo, sería un atrevimiento. Cada uno de nosotros, con los dones que Dios nos ha dado, que ciertamente cada uno tiene sus dones, y esos dones, diferentes dones comunicativos, dones de estudio, dones intelectuales, dones de acción. Los carismas son muy diversos y todos los dones hay que ponerlos al servicio de la evangelización, pero eso sí, sabiendo que no comienza con nosotros la evangelización, que nosotros nos estamos insertando en una historia de 2000 años de esa transmisión del mensaje de Cristo. Y algo que nos va a garantizar que evangelizamos bien es que nuestra acción evangelizadora se inserta en esa tradición apostólica de los 2000 años. Este punto del catecismo ha como desmenuzado en 5 términos eso que durante 2000 años se ha ido comunicando, ¿no? Y dice que esa transmisión del mensaje de Cristo se realiza, primero, dice, por la predicación; segundo, por el testimonio; tercero, por las instituciones; cuarto, por el culto; quinto, por los escritos inspirados. Primero, por la predicación. Guardamos como oro en paño cómo ha sido la predicación en estos 2000 años. Muchas veces en el rezo del oficio de lecturas se proclaman los sermones de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, cómo predicaron los santos, cómo predicaron los padres de la Iglesia. Para nosotros son obras que son oro en paño. Escuchar la predicación es muy importante para aprender también a predicar. ¿Cómo se aprende a predicar? Escuchando la predicación. Una buena manera, ¿no?, de convertirnos en evangelizadores es que en nosotros haya una generosa también escucha acogida de la predicación. Se aprende a transmitir recibiendo. No existe otra fórmula. Se aprende a transmitir recibiendo. Yo a veces he dicho en plan de broma, pero bueno, si me permitís la comparto con vosotros. ¿Cómo se evangeliza? Control C, Control V. Recibimos y lo transmitimos. Es verdad que cuando lo recibimos lo personalizamos, lo hacemos nuestro y después lo transmitimos, ¿no? Primero, por lo tanto, la predicación. Segundo, el testimonio. El testimonio de los santos evangeliza. Dar a conocer la vida de los santos, dar a conocer tantísimas páginas maravillosas de la historia de la Iglesia es una manera de difundir el Evangelio. El maligno quiere que se difundan únicamente páginas negras de la historia de la Iglesia, o incluso no únicamente páginas negras, sino leyendas negras de la historia de la Iglesia, leyendas negras. Nosotros, sin embargo, tenemos que estar plenamente conscientes de que el Espíritu Santo ha obrado en 2000 años y ha hecho obras grandes, obras maravillosas, dar a conocer la vida de los santos, dar a conocer tantos episodios maravillosos. Esa es la segunda manera de evangelizar. La tercera dice a través de instituciones, porque sí, en todo este tiempo el Espíritu Santo ha suscitado en la evangelización tantas cosas buenas, tantas obras de evangelización, carismas que han nacido para proclamar ante el mundo, obras caritativas, diciendo esto ha tenido que nacer del Espíritu Santo. Fíjate esta obra de caridad, fíjate esta obra formativa, esta obra cultural. En la Iglesia hay multitud de obras, de instituciones que bajo la acción del Espíritu Santo han surgido en estos 2000 años, y es bueno que seamos conocedores de toda esa riqueza. En cuarto lugar, el culto. Lex orandi, lex credendi. El Señor ha ido suscitando a través del don del Espíritu Santo una liturgia, unas expresiones de fe. El pueblo nos ha enseñado a rezar a través de tantas devociones que se han ido suscitando, y todo ello ha enriquecido la capacidad de transmisión del mensaje, ¿no? Y por último, escritos inspirados. Escritos inspirados. Algunos santos especialmente han recibido el don de tener una gran capacidad formativa, son especialmente lo que se llaman los doctores de la Iglesia.
y algunos de ellos han sido considerados como una joya en la historia, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, pues Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, hay tantísimos, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Tantísimos doctores en la historia de la Iglesia. Es una joya conocer todo ese depósito. A veces, desconocedores de los tesoros que tenemos en casa, nos vamos lejos a pretender, ¿no?, conocer novedades que nos acerquen, ¿no?, a un sentido espiritual de la vida, cuando resulta que tenemos auténticos tesoros en casa, tesoros que no hemos conocido. En definitiva, la transmisión del mensaje evangélico en estos 2000 años se llama la tradición apostólica. Es verdad que se les ha encomendado especialmente a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Pero los obispos tienen como cometido el ser los principales, los primeros evangelizadores, pero un buen líder es el que suscita liderazgo, un buen pastor es el que suscita pastoreos, un evangelizador es el que suscita evangelizadores, y así ha sido en la historia de la Iglesia, porque aunque se haya encomendado especialmente a los obispos esa tarea de evangelización, el don del Espíritu ha demostrado que todo el cuerpo místico de Cristo se suma y se concentra, ¿no?, en esta gran tarea de la transmisión del mensaje de Jesucristo, en el que tú y yo y cada uno de nosotros estamos llamados, ¿no?, a insertarnos. ¡Ay de mí si no evangelizaré! La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ñandeyarañe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyarañe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y subrayamos este versículo que decíamos, el 3. Pablo quería llevarlo consigo y por eso lo hizo circuncidar. El aspecto bien claro en este curso bíblico del día de hoy, queremos decir el porqué que Pablo, ¿verdad?, que en el capítulo 15 él decía que no hacía falta circuncidar a los paganos, pero en realidad a los paganos, a los gentiles. Pero pensándolo bien, su madre, y por eso también aquí te dice, escuchen bien, esta palabra o este versículo inicial, Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, y te especifica, hijo de una judía convertida, se entiende, al cristianismo, a la fe, y de padre pagano. Los dos elementos te ponen, pero bien clarito. Entonces, al comienzo, si nosotros no entendemos este capítulo 16 que nos está queriendo hablar de que había sido, al encontrarse con Timoteo, él le va a pedir que se circuncide, recién lo vamos a entender en el versículo 3. Entonces, en el versículo 1 no estamos entendiendo por qué Pablo, o el autor sagrado, aquí en este caso Lucas, te quiere comentar y te quiere decir que Timoteo es hijo de una judía convertida a la fe
y de un padre pagano. ¿Por qué estos dos elementos te ponen? Porque pudo haber dicho, nomás había un discípulo llamado Timoteo, punto. Bueno, aquí está un tal Timoteo, que después Pablo le llama y le dice, che, quiero que entre en mi grupo, venga, etcétera, estoy muy impresionado, ¿dónde va la letería, esto, aquello, y quiero que venga a mi grupo. Así no me hubiese sido. No. Por toda la problemática, ¿viste? Está bien elaborado, bien pensado. En el capítulo 15 nosotros dijimos que Pablo se peleó y decía, no, los gentiles, los paganos que vienen y que entran al cristianismo, no hace falta que se circunciden. No es lo esencial y lo fundamental, decía Pablo. Toda una discusión, pero al final surgió esta carta apostólica en este concilio de Jerusalén, donde se aprobaba esto y se decía muy bien, tiene razón, no hace falta la circuncisión. Bueno, pero aquí, entonces, te está mostrando otra cosa. Te pone de que él era hijo de una judía convertida y de un padre pagano. ¿Qué pasa? Que el que le da la identidad al hijo es la mujer, es la madre. Y por lo tanto, Timoteo es hijo de una judía. Y por lo tanto, Timoteo es judío. Ahora, técnicamente hablando, quiere decir que Timoteo, al no estar circuncidado, es un apóstata, así de sencillo. Algo hay gentilina, algo judío apóstata, ¿entiendes? Y ahora, entonces, Pablo piensa en todo, ¿verdad? Pablo sabe, porque él pues tiene las relaciones con las sinagogas. Él se va a ir, ¿verdad? Va a entrar, va a hablar, va a predicar y les va a decir, ¿saben qué? La persona de Jesucristo en el cristianismo, nosotros, aquí está Jesucristo, en él se realizó y se ha planificado todo lo que Dios había dicho ya en el Antiguo Testamento. Pero entonces viene aquí este tipo, este Timoteo, porque ni está ni circuncidado, ni judío apóstata. ¿Quién te va a escuchar? Vení otro día, Pablo, no te queremos escuchar. Vaya, avión de la hermana, compañero. O sea, ese fue el famoso, a pesar de que también podría no haber sido circuncidado, ¿verdad? Pero Pablo piensa en todo también, porque nuestra vida pues es también de relación. La relación, y es muy importante cuidar el aspecto relacional. Y te veo y ya y sabemos, ¿verdad? En todos los ámbitos. En una empresa está todo un equipo de marketing, cómo vender, cómo llegar, cómo tratar al cliente. En un gobierno, ¿verdad? Hay todo un equipo de relaciones exteriores, cómo vender el país. No vender el país, perdón, cómo entonces relacionarse con los otros países, cómo dar a conocer el país. Pues uno diga, tú entendés a vender hoy la ñandeneta y como muchos están haciendo, ¿verdad? Bueno, por eso entre paréntesis. Y así, ¿verdad? O sea, todo lo que significa la relación es demasiado importante. ¿Verdad? Centrarnos, concentrarnos, ver, entender, saber qué es lo que Dios nos está proponiendo. Bueno, y entonces por eso es que Pablo pide y le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Lo que ahora nos conviene en este momento es que vos te circuncides. La circuncisión es importante y es necesaria. Según la ley judía, entonces Timoteo era judío porque era hijo de una madre judía, como ya dijimos, pero como no estaba circuncidado, era técnicamente un apóstata. Si Pablo deseaba mantener siempre estas relaciones y los vínculos con las sinagogas, no podía ser visto tolerando la apostasía. O sea, no le iban a aceptar directamente. ¿Por qué? Porque aquí hay un apóstata. Entonces, yo otro día, no induce. A un apóstata no le queremos escuchar. Relación humana, relación de comunidad. Entonces, Pablo también es muy inteligente y se da cuenta de estas cosas. Entonces, lo hace circuncidar. Ahora, como Pablo lo veía, ser un buen cristiano no significaba ser un mal judío. Escuchen bien, ser un buen cristiano no quiere decir ser un mal judío, porque fíjense que el cristianismo está viniendo del judaísmo, porque en Jesús se realiza la planificación del judaísmo, y entonces después son los judíos que después, ¿verdad?, que le rechazan a los seguidores de Jesucristo, que le llaman cristianos, pero en realidad
es la planificación del judaísmo. El cristianismo es la planificación del cristianismo. Entonces por eso entra aquí. Y estas palabras usadas en Hechos de los Apóstoles implican que el mismo Pablo realizó la circuncisión, tomándole entonces, le circuncidó. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestra reflexión, nuestro estudio bíblico. Volvemos próximamente. Estamos con este capítulo hermoso, capítulo 16, ya es el segundo viaje. Estamos comenzando, calentando motores. Capítulo 16, Hechos de los Apóstoles. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.